noches a todos y primero que nada muchísimas gracias por estar aquí presentes en este día tan especial, un día de semana, o sea que es particularmente loable pues, que estemos aquí reunidos hoy para escuchar esta idea de compartir. Básicamente la idea creo que es esa, tratar de buscarle algún tipo de sentido a todo lo que nos está pasando y ver cómo nos ponemos de acuerdo para caminar en la dirección pues, que nos permita a todos lograr el objetivo que queremos, que es básicamente vivir en un mejor país, en un país que todos tenemos en el corazón y tenemos en la mente, pero que de alguna forma se nos está escapando. No lo vemos por ninguna parte, ¿no? Lo primero que uno tiene que preguntarse es cómo un país que tiene unas oportunidades potenciales tan maravillosas, un país que en los últimos 16 años le ha entrado el 75% de una renta petrolera de 100 años de explotación, que ha podido permitir un desarrollo absolutamente espectacular en todas y cada una de las áreas importantes de la vida, de lo que hace grande a las naciones, lo que le da oportunidad al ser humano. ¿Cómo es posible que estemos rodeados de tanta basura y de tanta mediocridad, unas ciudades despedazándose, unas carreteras que no valen nada, rodeados de basura literalmente, ¿no? Sin agua, no hay baño, ni siquiera hay agua, no hay luz, se va la luz todo el tiempo, uno va al automercado y no puede comprar nada, el dinero no alcanza para nada, no hay productos de ninguna, o sea, ya no hay ni siquiera desodorante y cuando uno consigue una sola marca. ¿Cómo es posible que eso esté pasando? ¿Cómo es posible que eso esté pasando? O sea, ¿qué nos pasó? Pues? O sea, ¿qué tipo de masoquismo, qué tipo de instinto de destrucción tenemos para que eso esté pasando? Uno escucha a un joven como Juan Carlos Apis, un muchacho de 21 años, 19 promedio en 2 carreras, absolutamente brillante en todos los aspectos que hacen brillante a una persona, y luchando por un país que todavía no tenemos, pero que él tiene en su mente, que él sabe que podemos tener. Y vemos tantos Juan Carlos Apis que se han ido de Venezuela, que están esparcidos por el mundo buscando un mejor destino. Uno se pregunta, ¿por qué no buscamos ese destino aquí, si lo tenemos todo? O sea, un país de 30 millones de personas, 1 millón de kilómetros cuadrados, todos los recursos del mundo, todos los que se puede pensar los tenemos, y estamos en esto. O sea, ¿qué pasa? O sea, uno se tiene que preguntar qué está pasando. ¿Qué nos pasa como sociedad? Eso es lo primero que uno se tiene que preguntar. Entonces, claro, uno puede entrar en muchos análisis políticos y digamos, entrar en una cantidad de mea culpas, porque todos tenemos responsabilidad en esto. Creo que nadie se salva, de alguna u otra forma, por acción o omisión, o por no querer ver hasta el fondo de las cosas, nos está pasando lo que nos está pasando. O sea, hay como una pretensión de vivir una vida normal en un país que se está cayendo a pedazos. Se nos está incendiando la casa y estamos viendo cómo ponemos una mesa bonita y comer sabroso. Y no se puede. O sea, hay que enfrentar la realidad. Y la realidad es terrible. La realidad es macabra. Lo que yo he visto y es muy humano, y yo por más que trato de pensar, de tratar de entender lo que está pasando, me doy cuenta que efectivamente es muy humano lo que nos ha pasado en cuanto a la dinámica política y las cosas que hemos tratado de hacer para resolver el problema. Porque es como lo lógico, uno trata además de poner lo peor de lado, no pensar en eso y tratar de pensar que eso no existe, que eso no es verdad. Pero resulta que es verdad. O sea, que lo que está detrás del teatro es verdaderamente dantesco, es tenebroso lo que está detrás del teatro. Nosotros hemos querido ver un teatro con unos actores bonitos, una buena música, unos buenos asientos. Hemos querido tener una buena obra de teatro. Pero lo que está detrás es horripilante. Y eso es lo que hemos querido confrontar. Yo tuve, digamos, por cosas del destino y de las cosas de la vida, porque mi proyecto de vida cambió completamente con todo lo que ha pasado en este país. Mi formación y todo mi entrenamiento intelectual estaba diseñado para otro tipo de destino. Y sin embargo, a mí el 2002 me cambió. Yo vi cómo mataron a una persona a 100 metros de donde yo estaba, le pegaron una bala en el tiro y lo mataron en seco. Vi como una persona muy cercana, un amigo mío de 19 años, con la edad de Juan Carlos ahorita, le pegaron un tiro en la frente, también lo mataron.
de la manera más absurda del mundo, salió simplemente a marchar, a pedir libertad y terminó con un tiro en la frente, tirado en la calle como un perro, muerto. Y eso evidentemente a mí me tocó de manera profunda, me cambió la vida, ¿no? Y entonces me puse a estudiar, me puse a ver qué era lo que estaba pasando detrás, qué era lo que estaba detrás de esto, por qué eso había pasado. Y entonces, bueno, entré en contacto pues con la realidad que quizás no hemos querido ver hasta ahora. Descubrí que había una organización internacional diseñada de manera macabra, pero de una manera profesional, por criminales, con la única finalidad precisamente de secuestrar países e imponer sistemas esclavizantes, un sistema antivalores, un sistema que destruye todo lo que nosotros consideramos que vale la pena en la vida, que tiene sentido en la vida. Estos sistemas buscan destruir eso, buscan acabar con eso. No llegaron para gobernar, ni bien ni mal, llegaron para destruir. Y eso hay que entenderlo, y es difícil entenderlo, porque uno no está preparado psicológica y existencialmente para entender esas cosas. Hay realidades muy duras que te obligan a tener que entenderlo. Y el tema es que esa es la realidad. Hay una cuestión monstruosa que está detrás de esto que está pasando. Y que además históricamente ha funcionado así a través de los siglos, no es algo nuevo tampoco. Y es un sistema que hoy en día está muy bien organizado y muy bien financiado. Empezó financiado por el narcotráfico internacional, por todas las mafias internacionales que mueven las partes más ocultas del mundo, las partes más tenebrosas del mundo, más viles del mundo, y lograron de alguna forma penetrar a Venezuela con décadas de anticipación a lo que está pasando, para preparar ciertos factores para que si llegase el momento actuaran y lograran lo que está pasando, que es básicamente secuestrar el país, chuparle su riqueza y destruirlo, tan simple como eso, y fortalecer entonces estos grupos espantosos que están en el mundo, esparcidos por el mundo entero. Son organizaciones criminales y eso hay que entenderlo. Y lo que está en el poder en este momento es una organización criminal, no es un régimen, es una organización criminal, es una mafia internacional muy poderosa, que tiene muchísimo dinero, infinito dinero, y tiene recursos militares también importantes, y cada vez más poderosos además, y que están respaldados además por toda una inteligencia que está muy bien financiada también, esparcida en todas las organizaciones internacionales, la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas, la OEA, todas las organizaciones internacionales que uno conoce están penetradas por esta situación, por esta organización criminal. Y en Venezuela fueron muy astutos, porque precisamente se valieron de la bondad del pueblo venezolano, de la ingenuidad de cierta forma, porque éramos un pueblo que, aunque hemos sufrido mucho, sobre todo en el siglo XIX y principios del siglo XX, éramos un país bastante favorecido por la providencia y con una sociedad bastante, digamos, buena en el fondo, de naturaleza buena, amigable, amistosa, y eso era lo que nos permitía precisamente ser el país con los brazos abiertos que fuimos durante tanto tiempo. Y el país además con el crecimiento económico sostenido más importante del mundo en 1928-1975. Un país que desde 1943 a 1975 se transformó en el más atractivo de los países del mundo, en todos los aspectos. Es decir, era un país prometedor en todos los aspectos importantes. Y por eso venían de Europa, venían de Latinoamérica, venían de todas partes del mundo a Venezuela, a establecer familia, a hacer sus destinos aquí. Eso pasó en Venezuela. Pero bueno, perdimos el norte y nos dejamos penetrar por estos desalmados que se valieron de esa ingenuidad, se valieron de esa historia pacífica, si se quiere, para engañar. Se valieron de una institucionalidad, se valieron de un discurso político aceptable, la democracia, se disfrazaron entonces de ovejas y como un caballo de Troya se metieron en el corazón del país para destruirlo. Entonces, se apoderaron de toda la institucionalidad, se apoderaron de todo lo que permite que funcione un Estado, todo lo que permite que funcione una civilización, la penetraron hasta la médula, la pudrieron por dentro, pero dejaron que su proyección fuera institucional para engañar. Y en base a esa proyección se ha hecho toda la política en los últimos 16 años. Se ha actuado en base a la proyección y no a lo que proyecta, no al que está detrás, no al monstruo que está operando la máquina. Se ha visto nada más la película, pero no lo que está detrás. Entonces, lo que está detrás cada vez se ha vuelto más poderoso.
peligroso, porque el país está cada vez más destruido, y en la medida en que se destruye más el país, menos posibilidades tenemos de combatir eso. Porque además una de las cosas principales que esta gente logra es precisamente matar la esperanza, matar la capacidad que tenemos de pensar que efectivamente somos capaces de cambiar nuestro destino, de cambiar nuestras realidades. Se nos trata de convencer de que eso no es posible, que no tenemos esa capacidad y que nos tenemos que resignar. Entonces, resignados, tenemos que ver cómo nos adaptamos a las circunstancias y vivimos lo mejor posible dentro de la porquería. Pues. Esa es un poco la promesa. Fénix, ¿por qué? ¿Por qué se nos ocurrió la idea de Fénix? Fénix es una cosa que no, evidentemente no es partidista, ni un movimiento político, ni mucho menos. Es básicamente un espíritu, una forma de ser optimista hacia el futuro. Por eso utilizamos Fénix, además empieza con la palabra fe, muy bonito, que es básicamente la ave mitológica del Renacimiento. Es decir, lo que permite pensar que aunque tú quedes destruido en tus cenizas, puedes renacer más poderoso, más hermoso, más sabio, con más capacidades de las que jamás tuviste en el pasado, precisamente por el aprendizaje que te dejó la destrucción. Y eso básicamente lo que significa ese símbolo que estamos tratando de posicionar en el país como un elemento de fe, de esperanza, de que sí es posible. Pero para entender esa fe y esa esperanza y esa posibilidad hay que materializarla en algo concreto, Entonces lo primero que tenemos que tratar de lograr, y eso es algo que requiere del esfuerzo de todos nosotros en nuestros fueros internos y de todos los luchadores, porque las personas que hacen política activa, en su inmensa mayoría gente muy preocupada por lo que está pasando y tratando en sus entornos de mejorar esos entornos, de hacer un trabajo social, un trabajo que tenga algún tipo de beneficio a eso que están tratando de afectar, y eso es válido. Pero el punto es que en este momento eso no es ni de lejos lo que se necesita. No es que no sea necesario, no es que no sea valioso, no es que tenga su lugar dentro de lo que es el valor de un país, pero el tema es que tenemos que centrarnos ahorita en lo principal, que es buscar cómo curarnos de este tumor que nos está matando. A mí me causa bastante, no sé, una cuestión muy de destino y de medio esotérica, pero cuando veo tantos médicos involucrados en este tema, como Ciro y otros doctores que están aquí, que he ido conociendo en esta lucha, bueno, precisamente eso es lo que yo siempre pienso. O sea, llegó el momento de que los médicos, es decir, en este caso todos debemos transformarnos en los médicos del país, apliquemos la medicina correcta, porque hasta ahora hemos tratado de darle pastillas para el dolor de cabeza a un paciente que se está muriendo de cáncer. No es que las pastillas de dolor de cabeza no sean útiles para el dolor de cabeza y para aliviar ciertos problemas, pero si tienes un cáncer, un doctor no te puede recetar una pastilla para dolor de cabeza, te tiene que curar ese cáncer, te tiene que meter quimioterapia, te tiene que meter terapia intensiva, te tiene que como que eso te quita ese tumor, y lo que te recomienda es una pastilla para dolor de cabeza, ese médico merece estar preso por irresponsable. Entonces, un poco el tema es que si nosotros entendemos la naturaleza del problema que tenemos, la entendemos bien, que esto es una organización criminal que nos va a destruir, como nos está destruyendo, cada vez a paso de vencedores más rápido y más importante, necesariamente tenemos que rediseñar las estrategias y darnos cuenta que si insistimos en el camino convencional, el camino político convencional, que se aplicaría exitosamente en una circunstancia normal, hacer elecciones, elegir parlamentarios, elegir concejales, elegir gobernadores, alcaldes, etc. Eso es una situación normal, funciona. Pero si tenemos una institucionalidad y tenemos que partir de esa base que está totalmente secuestrada, también nos tiene que entrar una gran suspicacia en esas actividades institucionales. Si el régimen es el primero que promueve esas elecciones y promueve esa dinámica, debe ser por algo. Y el algo es muy sencillo, y en 16 años lo hemos aprendido. Ellos controlan la parte neurálgica, lo que les permite a ellos mantener el poder a toda costa e indefinida y para siempre. Y permiten precisamente ciertas concesiones para mantener la ficción, para mantener la proyección y para engañar, y para que siga pasando el tiempo y el tiempo los beneficia a ellos, porque va destruyendo cada vez más. Entonces, ¿de qué se trata? Organizarnos ahorita, ya sabiendo que ese esquema no funciona, y ver cómo implementamos en lo más rápidamente posible una verdadera solución al problema.
Este país tiene suficientes recursos humanos y materiales para levantar cabeza rápido si se aplican políticas públicas que no hay que inventar la rueda, están ahí. Lo que hay es que aplicarlas con efectividad, con determinación y con liderazgo. Pero para aplicar esas políticas públicas, efectivamente, que se puedan dejar fluir para generar esa prosperidad, hay que sacar el tumor. Eso es lo primero. Más que allá de estar proponiendo políticas públicas, hay que sacar el tumor. Para sacar el tumor, entonces hay que implementar la narrativa correcta en el país. ¿Y cuál es la narrativa correcta? La institucionalidad no. La narrativa correcta es lo que nos da, lo mencionó Ciro, lo mencionó Juan Carlos, es el derecho natural que tenemos todos los hombres y mujeres de este planeta Tierra. El derecho natural de sobrevivir, de luchar por nuestra vida, por luchar por nuestro destino, de rebelarnos y oponernos a todo aquello que nos quiera violar nuestro destino, nuestras posibilidades en la vida. Rebelarnos contra eso con toda la fuerza y la determinación posible, porque es una obligación que tenemos como seres humanos, con nuestra familia y con todo lo que significa ser humano. Tenemos que oponernos a eso y rebelarnos con toda la fuerza que podamos, y eso es legítimo, es más, lo único legítimo ahorita. Lo único a lo que no solamente tenemos derecho, sino que tenemos el deber, y por eso yo digo públicamente sin ningún tapujo, porque a mí nadie me va a impedir hablar de lo que es mi derecho natural e intrínseco como hombre, lo que me permite a mí verme al espejo con cierta satisfacción de orgullo existencial y no sentirme avergonzado de mi naturaleza. Lo que me hace sentir a mí orgulloso de mí mismo como ser humano es precisamente ese concepto de la libertad, saber que soy un hombre libre. Y si siento que no estoy siendo un hombre libre, estoy sintiendo que estoy dejando de ser hombre, me estoy transformando en otra cosa, me estoy transformando en un animal, me estoy transformando en un esclavo. Y eso yo no lo puedo permitir. Y como sociedad ninguno de nosotros lo puede permitir, porque seríamos unos verdaderos irresponsables con nosotros mismos, con nuestras familias, y con nuestro país, y con todo lo que representa lo que somos. Entonces, hay que oponerse a eso. Esto es un régimen que ha demostrado, desde todo punto de vista, que ha violado todos y cada uno de los derechos humanos que existen sobre la faz de la Tierra. No hay un solo derecho humano que este régimen no haya violado. Ni uno. Todos los ha violado de la manera más arbitraria, de la manera más cruel. Basta ver lo que está pasando ahorita en las cárceles de Venezuela, los muchachos que han apresado, las torturas a las que lo están sometiendo, el trato criminal a que están siendo sometidos. Muchachos que se están pudriendo en las cárceles por haber salido simplemente a hacer una manifestación pacífica con una banderita. Se están ahorita pudriendo en las cárceles, los están violando, los están matando, están hacinados, rodeados de gusanos y comiendo porquería en unas cárceles. ¿Por qué? Entonces lo vamos a permitir que eso siga sucediendo. Los muertos. ¿Dónde están los muertos? La gente que ha asesinado ya durante estos 16 años. Los 43 muertos de los últimos 6 meses. 43 muertos en los últimos 6 meses por salir a protestar. Más de 1000 estudiantes enjuiciados de una manera totalmente kafkiana, absurda, sin proceso. Régimen de presentación, el destino completamente comprometido por nada. Agarran a una persona que conocemos hace 3 días, de su casa se la llevan y lo meten en un calabozo, lo acusan de terrorismo, sin ninguna prueba le siembran cualquier cantidad de infamia y se está pudriendo en una casa, están cayendo a puñetazos ahorita, lo tienen hinchado como un monstruo, cayéndole a golpes todos los días, torturándolo. ¿Y eso es qué? ¿Y cómo permitimos que eso pase? Esa es la realidad, eso es lo que está detrás del teatro. Y lo que tenemos que ver frontalmente para poder darle una solución a eso ya. Y con el derecho que nos da el derecho natural, más allá de la Constitución, que además está consagrada en la Constitución. Entonces, ¿cómo vamos a seguir ahí paseando la cosa? Vamos a seguir confundiéndonos ahí en ambientes esos, constitucionales, referéndum. ¿Qué es eso? Aparte de seguir dándoles a ellos la posibilidad de seguir participando libre y políticamente, después de todos los crímenes que han cometido. No solamente se han robado todo el tesoro nacional, el 75% de la renta petrolera que ha entrado al país en los últimos 100 años ha entrado, como decía, en los últimos 16 años, y todo se lo han robado. Porque ¿dónde está eso? Se lo robaron todo y lo despilfarraron de la manera más irresponsable que pueda haber. Más todos los crímenes a la humanidad que persigue políticamente a la disidencia por razones ideológicas. Si tú no piensas como ellos, te vuelven un bachaco, te arriman, te vuelven marginal en la sociedad, no vales nada, eres un gusano. Y eso es un crimen de lesa humanidad.
Eso no se puede permitir, eso está mal, eso viola lo más digno del ser humano. Eso no lo podemos permitir. Y lo estamos permitiendo. Seguimos en la ficción. Porque no es que una constituyente, no es que una elección, no es que un referéndum, científicamente hablando, teóricamente hablando, no sea algo válido. El tema es que hay que ver la circunstancia en que se está planteando, el contexto real, pragmático que se está planteando. Y es inaceptable en este contexto plantear eso. Porque si tú tienes un criminal que te está matando, tú no puedes seguir en un jueguito, en una cosa ahí que les permita a ellos seguir haciendo lo que están haciendo. Hay que pararlos, hay que detenerlos, hay que acabar con eso. Y ese es el tema. Ese es el único tema. ¿Cómo acabamos con eso? En un momento determinado, en varios momentos determinados, la sociedad civil se ha activado, y con los partidos, con la sociedad civil completa, incluyendo la institucionalidad militar, incluyendo todos los gremios, incluyendo todas las organizaciones que hacen vida social y activa en este país. Nos organizamos y logramos. La única vez que verdaderamente se ha logrado fue cuando salimos y hicimos lo que teníamos que hacer. Pero a partir de ese momento caímos en una cantidad de improvisaciones, se cometieron errores garrafales, pero se confundió el error puntual que se cometió con el proceso como tal. El proceso como tal es efectivamente la gente saliendo a la calle y haciendo lo que tiene que hacer. Lo que estuvo mal es qué pasó después. Ese que pasó después es lo que hay que evitar cometer ese error otra vez. Hay que organizarlo bien para que no vuelva a pasar. Pero el mecanismo es el correcto. Tenemos que organizarnos como sociedad en resistencia y hacer lo que tenemos que hacer. Es la única forma de hacerlo. No hay otra. Y eso es lo que se llama rebelión civil, pacífica, no es una guerra civil. Es organizarnos nacionalmente con esta narrativa de urgencia, de derecho natural activado, y buscar las acciones necesarias para desconocer la autoridad de quienes la perdieron por sus acciones ilegales, por sus acciones criminales. No pueden tener autoridad sobre nosotros esos criminales. Y si nosotros les permitimos que tengan autoridad sobre nosotros, nos estamos haciendo cómplices de su crimen, porque su crimen ya es público y notorio. No hay que ni siquiera probarlo, porque es demasiado evidente. Las pruebas son demasiado evidentes para aquel que no quiere cerrar los ojos y no quiere tapar los oídos. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir los ojos, destapar los oídos y organizar todas las fuerzas que tenemos esparcidas por el país en una sola dirección, que es sacar a estos criminales del poder y activar procesos virtuosos dentro de la dinámica que vayamos a hacer para que en el proceso también se vayan despertando los mejores recursos de este país, humanos, tanto los que están en Venezuela como los que están afuera, que van a regresar al gran proyecto de reconstrucción nacional. Y gente valiosa vamos a conseguir en todos los ambientes que podamos observar, en todos los ámbitos. Buscar a esa gente valiosa y ponerla a trabajar en la reconstrucción del país. Pero con acciones legítimas. No ponernos a ella por mezquindades o por intereses pequeños. Este es el momento de verdad pensar en grande, o sea, como colectivo. Pensar en la gran nación que podemos ser. En la gran nación que ya somos, que tenemos todos en el corazón y en la mente. Esa nación ya la llevamos todas por dentro. Entonces vamos a organizarnos para dejar que eso fluya y se materialice en algo que verdaderamente tenga sentido. Porque de lo contrario, lo que va a pasar es que Juan Carlos Apis dentro de 2 años se da cuenta que esto no tiene sentido y se va a ir del país. Y como Juan Carlos tantos otros, porque si no, ¿qué les queda aquí? Pasa lo que terminó pasando en Cuba. Que las muchachas de 11 años se tienen que prostituir para poder sobrevivir, para poder comer. Y dentro del contexto de Cuba, tú no puedes condenar eso, es normal que lo haga, porque si no se muere de hambre. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a permitir? Y eso ya está pasando en Venezuela, ¿eh? Eso ya está pasando en Venezuela, ¿eh? Ya están pasando ahorita cosas que hace 5 años nos parecerían inconcebibles. O sea, nos estamos cocinando a fuego lento como las ranas sin darnos cuenta y nos estamos transformando en una cosa que no hubiéramos pensado que íbamos a hacer porque estamos dejando que el tiempo pase. Entonces ya basta, ya tenemos el tiempo por detrás, ya tenemos el tiempo en la espalda. Entonces es hora de que reaccionemos. Entonces básicamente la invitación es que nos sintonicemos todos con esta forma de entender el problema, esta forma, y dejemos el miedo en ese sentido, porque a eso apuestan estos sistemas dantescos, a que tengamos miedo, a que no nos atrevamos, a que agachemos la cabeza y nos resignemos a un destino menor. Yo no me resigno a un destino menor. Hay algo en mí que me da tal nivel de indignación
tal nivel de indignación que yo, en lo personal, no puedo dejar. Yo no puedo dejar que esto pase. Y yo sé que hay muchísima gente como yo que siente lo mismo. No podemos dejar que esto pase, ver cómo se les va de la mano a mí. Yo estaba demandando a Chávez en la Corte Penal Internacional y apenas tenía 30 años. A mí se me ha ido toda mi vida productiva en esto. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Juan Carlos Hapi de 19 años está en esta disyuntiva tan horrible? ¿Por qué? No está bien. Entonces, vale la pena ponernos a trabajar de verdad en la solución real del asunto, sin miedo y sin resignación, con creatividad, que la tenemos, con fuerza, con energía, con valentía, porque en todo caso vale mucho más la pena arriesgar la vida luchando por la libertad, luchando por este sueño del país, que perder la vida en manos de un malandro que uno va a comprar una medicina en una farmacia y te viene un malandro y te pega un tiro porque le da la gana. Y eso ya está pasando todo el tiempo. Con los barrios de Venezuela, que hay una guerra desatada todos los días. Hay guerra, cadáveres tirados en el piso durante 6 días, ahí muertos como unos perros y no pasa nada. Balas que entran y salen, matan a niños en cunas, que porque atravesó la bala por la ventana. Un señor de 75 años que conozco, que compra su mercadito y su cosa, y va con su bolsa y tiene que rezarle a la Virgen para llegar a su casita arriba en el barrio y que en el camino o no lo maten o no le roben la bolsa de comida. Eso todos los días. Y la gente no tiene con qué comprar ni siquiera esa bolsa de comida hoy en día. El dinero no vale nada en Venezuela. Entonces, ¿qué estamos esperando? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos esperando? ¿Cómo vamos a seguir dejando que pase el tiempo? Sacando cuenticas, a ver quién vamos a llevar a la asamblea, quién vamos a llevar al consejo, a la cosa. ¿Qué sentido tiene eso? Yo me pregunto, ¿quién le resuelve la vida realmente eso? ¿Qué resuelve? ¿Qué problema grande del país resuelve eso? Con un sistema criminal controlando todo y todo el dinero y todas las fuerzas y todo. Entonces, eso es la invitación que debemos hacer. Una invitación que ya todos ustedes también han hecho, pero que en el camino se ha ido como disolviendo. Porque nos hemos tratado de eso, de ajustar a las circunstancias para ver cómo no vamos a aceptar esta realidad. Y los destinos se cambian, las realidades cambian si uno se lo propone. Y si algo ha demostrado la historia de la humanidad es que grupos reducidos de personas bien organizadas, con una visión clara de las cosas, pueden cambiar radicalmente la historia y los destinos de sus países y sus naciones. Países que han quedado devastados por guerras, por epidemias, por 1000 cosas, han logrado levantar cabezas y transformarse en grandes países. Nosotros hemos tenido una historia positiva en muchos aspectos. Nosotros antes de las guerras de independencia, las guerras civiles, estamos transformándonos en uno de los países de Latinoamérica más atractivos, en la época hispánica, en la época de la colonia. Por eso surgían personajes de la talla de Bolívar y de Francisco de Miranda, de Andrés Bello. Esos eran personajes que salían de un entorno que generaba ese tipo de personajes. El abuelo de Andrés Bello era uno de los grandes maestros de la pintura a nivel mundial en la época. Después entonces vino todo el siglo XIX de guerras que nos devastaron, pero en el siglo XX lo que pudimos tener unos más o menos recursos, nos transformamos en un país espectacular, que iba en una dirección correcta. Entonces todas las cosas que hicimos mal están ahí como lecciones, no las repitamos, pero tampoco permitamos que se nos vaya ese destino grandioso que podemos tener. No seamos tan tontos, no seamos tan mediocres en ese sentido. No nos conformemos con esa realidad paupérrima cuando podemos tener una gran realidad. Entonces vamos a meternos esa realidad en la cabeza, ese cuadro vamos a clavárnoslo en el cerebro y vamos a empezar a actuar para lograr que eso en la realidad se materialice y se puede, crean lo que se puede materializar. Confianza en nosotros mismos, dejar las mezquindades de lado y ver cómo nos organizamos. Evidentemente eso no lo va a lograr 3 gatos. Se necesita una gran fuerza nacional, involucrar a mucha gente importante desde el punto de vista de sus trayectorias. Y aquí en presente hay muchísima gente que ha aportado cosas extraordinarias. Nuestros anfitriones de hoy no han dejado de sorprendernos en todo, en lo que hacen, lo que piensan, cómo actúan, cómo ven los problemas, las cosas que han hecho en sus vidas. Es verdaderamente inspirador.
Y gente así uno conoce en todo el país. Entonces vamos a que toda esa gente salga a flote. Entonces vamos a ver cómo nos organizamos de verdad. Y la fórmula mágica yo creo que nadie la tiene. Lo que tenemos es la inquietud, lo que tenemos es la necesidad de, la fuerza también, y además saber que estamos del lado correcto. Que nosotros somos los que estamos del lado correcto. Los que están del lado oscuro, equivocado, los criminales son ellos. Entonces eso es lo que nos da la verdadera fuerza. No tenemos el dinero, no tenemos las armas, pero tenemos la verdad. Estamos del lado de lo correcto. Y eso es la fuerza que tenemos. Y ante esa fuerza no hay materialismo que se pueda imponer. Y por eso estos regímenes se desploman en lo que esa fuerza se impone. Cuando la gente se convence que tiene el derecho a ser libre y se organiza de verdad y ejerce ese derecho, no hay tirano que se mantenga. Todos se desploman porque están llenos de rabos de paja y por dentro están podridos. Entonces todo es una forma, todo es una apariencia y necesitan de ese show para proyectar una fuerza que en el fondo no tienen. Son unos pobres diablos, son unos miserables que no han hecho sino cometer crímenes. Entonces, ¿cómo es posible que esos desgraciados van a imponer lo que es nuestro destino? No, pues vamos a organizarnos nosotros que no somos esos criminales, que somos gente que está tratando de llevar una vida decente, de la mejor manera posible de sobrevivir de una manera decente, civilizada. Bueno, vamos a poner esa fuerza organizada en la dirección de la libertad. Y tengan la garantía que vamos a lograr esa libertad. Y como les decía antes, hay suficientes recursos humanos, sobre todo, para despertar un gran proyecto nacional. Porque tampoco lo olviden nunca. En estos últimos 16 años esta gente se ha encargado de envenenar el alma de los venezolanos y de sacar lo peor de los venezolanos. Pero los venezolanos no somos así, ¿ah? Igual que tú puedes sacar el lado oscuro de alguien, puedes sacar el lado luminoso de alguien. Igual que tú puedes inspirar lo peor en una persona, en esa misma persona puedes inspirar cosas extraordinarias. Cosas extraordinarias, porque las circunstancias definen mucho a las personas. Y los liderazgos, la inspiración, el ejemplo, todo eso marca el alma de una persona. Y el destino y las circunstancias son total y absolutamente cambiables con un mensaje distinto. Entonces, aquí se establece el mensaje correcto y empezamos todos a trabajar por eso. Ténganlo por seguro que muchísima gente, inclusive nosotros pensamos hoy en día que no vale, va a empezar a aportar cosas valiosas. Y va a despertarse otra vez esa fuerza que yo estoy convencido que tenemos como nación, como venezolanos, no como esos dictadosuelos que están tratando de transformarnos en una cosa que no somos, como venezolanos, transformarnos entonces en esos venezolanos que somos, en una nación que sea eso también. Y ese es el reto, ese es básicamente el reto. Y les garantizo que es posible. Pero tenemos que creer que es posible. No resignarnos a esta mediocridad, no resignarnos a esta oscuridad, a este mundo de las tinieblas al que nos han arrimado. Vamos a de verdad recuperar nuestra fuerza, nuestro optimismo y buscar cómo aportar en esta dirección. Crear esta narrativa, dejar el miedo a decir las cosas por su nombre. Obviamente esto es una organización criminal, es una tiranía. Y la desobediencia civil es un derecho legítimo que tenemos que llevar a cabo. Y la estrategia es organizar esa desobediencia civil para lograr sacar a los criminales del poder y establecer un sistema que permita la libertad. ¿Y la libertad para qué? Para alcanzar el destino que nos corresponde, que es el destino que cada quien, como decía Juan Carlos, tenga en su corazón, tenga la libertad de materializarlo en la vida práctica y en su país, no afuera, en su país. Entonces ese es el reto, básicamente, y por eso estamos aquí, por eso ustedes están aquí también. Entonces bueno, vamos a ver cómo de verdad unimos fuerza. Esa es básicamente la invitación, que yo sé que es una invitación recíproca. Pues muchísimas gracias por su atención.